que justamente nosotros le llamamos valores. Él puso la capacidad en el ser humano de hacer un razonamiento moral, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y bueno, valores, hay muchos que hablar, la honestidad, la amistad. Bueno, yo sé que usted puede tener en su cabeza miles o cientos de valores, ¿sí?, que normalmente eran universales. El respeto, por ejemplo, yo una persona en el pasado, una persona anciana, normalmente yo le cedía el asiento, ¿verdad? O si era una mujer, igual le abría la puerta, esa era la cortesía. Yo sabía, por ejemplo, en el pasado que si a una persona se le perdía algo y yo lo encontraba, yo no me la iba a quedar, yo iba a buscar el dueño, ¿sí?, la honestidad, ¿sí? Ese era un valor que había antes. El día de hoy, todos esos valores han perdido su consistencia. De hecho, ya no hay valores, ¿sí? Ahora los valores se miden de acuerdo a la conveniencia de la persona, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos mentir es pecado, y dice alguien por ahí, bueno, para mí no es pecado, depende de para qué se dice la mentira, ¿verdad? De ahí salen las mentiritas blancas. Por ahí hemos de haber dicho bastante, si eso es pecado, se lo digo, decir mentiras es pecado, el fin no justifica los medios. Entonces, estando en medio de esta sociedad, nosotros tenemos necesidad de no permitir que esa corriente del mundo que ha acabado con los valores, con esos valores que eran universales, es decir, valían aquí y en China y en México y en Japón y en donde quiera, en Rusia, y que ahora ya no valen en ningún lado. Sí, esos valores que eran eternos, porque no importaba que usted tuviera 5, 10, 20 años, 100 años, 200 años, esos valores permanecían inalterables. El día de hoy ya no. ¿Sí? Y necesitamos, como creyentes, retornar a esos valores. Sería muy difícil para mí poder hablar de todos esos valores únicos. Así que, siguiendo la línea que ha dejado nuestro pastor, yo quiero hablar el día de hoy de la fidelidad. ¿Usted conoce lo que es la palabra fidelidad? Lealtad es una de las palabras. Lealtad o fidelidad son sinónimos, ¿sí? Y ya el pastor en otras ocasiones nos ha definido esto, pero me gustaría volver a hacer una definición, ¿sí? En el segundo. Aquí yo, por ejemplo, tengo una definición de fidelidad. Fidelidad es un sustantivo femenino que es una cualidad de fiel, obediente, noble, nobleza de fe que uno le debe al otro, ¿sí? Exactitud o puntualidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando el tren, ¿verdad? No sé si ahora aquí los trenes serán muy fieles a la hora, pero normalmente cuando llegan exactamente, si el tren sale a las 8, a esa hora está saliendo, se dice que es fiel, ¿sí? Cuando una persona se le entrega una responsabilidad y da buenas cuentas, se dice de esa persona que es fiel. Cuando un hombre se compromete con una mujer en matrimonio y pasan 10, 20, 30 años, 50, no sé cuántos, ¿verdad? Se dice que esa persona es fiel. Desgraciadamente los seres humanos por naturaleza no lo somos. Y dice aquí la fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad de una persona para con un rey o señor y la atención al deber, es decir, la lealtad es no dejar el deber a un lado, ¿sí? Por ahí usted ha visto una película que se llama, creo que Duro de Matar, ¿no? Creo que la ha visto. Sí, seguro que sí la vio. Pero el título en inglés, traducido verdaderamente en español, es algo así como la línea del deber. Se supone que la idea es que los policías, como decían antes, se mueren en la raya, en el lugar de deber. Como decían también al pie del cañón, ¿verdad? Ahí se moría uno, de soldado, de policía, lo que fuera. Ese es uno de los significados de lealtad, alguien que no deja de lado el deber. También
tiene un significado que es lealtad de amigo. Ya nos dieron el ejemplo de Jonatán y David. Ellos eran amigos a pesar de que había un obstáculo por medio que era muy grande, que era el rey Saúl. Jonatán era hijo del rey Saúl. El rey Saúl quería matar al rey David. Bueno, para ese tiempo a David, que era su general, lo quería matar, pero como David y Jonatán eran amigos, ellos juraron fidelidad, lealtad, y de esa manera obraron. Creo que no tengo necesidad de contarle toda la historia. Pero mire, algo interesante también dice aquí: la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Prometer es una acción soberana, es decir, no se necesita que alguien lo empuje, es algo que nace, ¿sí? Revela una gran soberanía del espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever. Eso lo ejemplifica los salmos. En una parte dice la escritura: juntad a mis santos que hicieron conmigo pacto con sacrificio, aquellos que aún jurando el daño propio no volvieron atrás. Eso dice la palabra de Dios. Yo lo quiero llevar este día al libro de Apocalipsis 2, versículo 10. ¿Lo encontró? Me dice amén para saber que ya lo tiene. Apocalipsis 2, versículo 10, nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo vuelvo a leer: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Palabras fuertes. Usted se puede preguntar: ¿a quién le están diciendo esto? Bueno, usted puede leer el contexto. Está hablando el mensaje a las 7 iglesias de Asia. El apóstol Juan está escribiendo lo que Dios le está dictando como mensaje a 7 iglesias. Una de ellas es la iglesia de Esmirna, justamente la que estamos leyendo ahora. Y su mensaje para ellos es: no temas lo que vas a padecer. De pronto, el mensaje original no fue escrito directamente para nosotros, fue escrito para una iglesia específica en un lugar geográfico allá en Asia que ni siquiera conocemos, que de hecho seguramente que solamente quedan ruinas de esa ciudad. Pero el Señor le habló a esa iglesia, y ese mensaje tiene validez aún el día de hoy. Lo podemos aplicar a nosotros. Usted se va a preguntar: bueno, ¿cómo es esto de que el diablo va a echar a algunos en la cárcel y para ser probados y tendréis tribulación por 10 días? Bueno, no conocemos las circunstancias específicas de lo que sucedió en ese momento. Lo que sabemos es que las iglesias de Asia, de este momento que está escribiendo el apóstol Juan, son iglesias que están rodeadas de un pueblo idólatra, un pueblo que aborrece a Dios y que aborrece por lo tanto a los cristianos. Recuerde que en ese tiempo se dieron persecuciones. De hecho, las iglesias surgieron por causa de la persecución. Recuerda, los apóstoles estaban el día de Pentecostés reunidos en Jerusalén, y cuando vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a crecer, ¿verdad? De pronto llevan 3,000, 8,000, no sé cuántos miles eran, y vino una persecución. ¿Recuerdan el primer episodio trágico? Encontramos ahí a Esteban siendo apedreado por predicar la palabra de Dios. Eso causó una grande persecución que dispersó a los discípulos por toda Asia, por toda la parte norte del continente, y llevaron el evangelio primero solamente a judíos, pero después a gentiles. Y por la gracia de Dios, estas iglesias fueron creciendo. Para el momento en que se escribe Apocalipsis, probablemente estas iglesias ya tendrían más de 30 años de haber sido fundadas. De hecho, en los mensajes
damos cuenta de que estas iglesias ya habían padecido, ya habían pasado por un proceso de persecución también, y que necesitaban algunas de ellas palabras de aliento, algunas otras necesitaban palabras de corrección, de reprensión, porque el Señor quiere un pueblo santo, ¿verdad? Estamos hablando de fidelidad. Dice la Escritura que el Señor es fiel y verdadero, ¿verdad? ¿Y cómo debería de ser su pueblo? Fiel y verdadero, ¿sí? Si usted, bueno, voy a poner un ejemplo quizá un poco absurdo, pero si usted es mexicano o si es colombiano, ¿verdad? Sería absurdo que le nazca un hijo, si nace en Colombia o en México, que sea, no sé, chino, ¿verdad? Si mis hijos nacen en México, son mexicanos. Ahora ya han cambiado un poquito eso con las políticas, pero por lo general, cuando una persona nace en un cierto lugar, tiene esa nacionalidad, ¿sí? Cuando un hijo nuestro nace, ¿verdad? No esperamos que sea rubio, de ojos azules, a menos que el papá y la mamá lo sean, ¿sí? O el abuelito, porque si no, ahí sería extraño. Imagínense, usted es de piel pues morena, pero de pronto le sale un niño negrito. ¿Qué pensaría? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sería raro. O que usted es una persona que mide 2 metros de altura y de pronto tiene un hijo que mide 1,50. ¿Qué pasó? O sea, es algo extraño, porque normalmente nuestros hijos heredan nuestras características. Ahora, nosotros no heredamos de Dios todo, solamente somos una sombra de lo que es Dios, ¿sí? La Escritura dice que tenemos en nosotros la imagen divina porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ahora, como hemos sido adoptados por el Señor mediante la sangre de Cristo, mediante la muerte y resurrección de Cristo, ahora tenemos características de hijos. Entonces, si Dios es santo y Dios es fiel y verdadero, nosotros debemos de ser fieles y verdaderos. Bueno, esta iglesia de Asia fue perseguida, necesitó corrección. Y justamente aquí, este mensaje, curiosamente, es una de las iglesias a las que el Señor no le reclama muchas cosas. De hecho, le da un mensaje de aliento y de advertencia. Fíjese bien, vuelvo a leer. No temas en nada lo que vas a padecer. Muchas veces la gente nos habla del Evangelio y nos dice: venga, conviértase al Señor y sus problemas se acaban. Venga y el Señor lo va a sanar. Venga y el Señor le va a multiplicar. Y a veces sí lo hace. Pero ¿qué pasa? No siempre es así. Tal como a estos discípulos, el Señor muchas veces nos dice: no temas lo que vas a padecer. La vida cristiana tiene padecimientos, tiene sufrimientos. Eso usted lo puede corroborar en la primera epístola de Pedro, lo puede corroborar en la carta de Judas, lo puede verificar con el mismo Juan, las epístolas de Juan. Jesucristo mismo dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Verdad que me dice tendréis abundancia? ¿Sí? Es más, él dice de sí mismo, dice: si con el árbol verde, ¿sí?, hicieron lo que hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? ¿Sí? De Cristo, que era el Hijo de Dios, lo condenaron a muerte. Imagínense nosotros, ¿qué más podríamos esperar? Dice aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, hay una buena noticia que no sé si se ha dado cuenta. Aquí nos dice que va a haber persecución y que el diablo nos va a echar en la cárcel. Pero dice por 10 días. 10 días, ¿cuánto dura? ¿Es mucho tiempo? 10 días. 10 días es como 100 años o como 1000 años. 10 días son 10 días, ¿verdad? Una semana y media, casi. Una semana y media de aflicción. Es decir, yo no sé si realmente a nosotros nos toque padecer por 10 días, pero lo que sí entiendo es que la palabra de Dios me está diciendo que la aflicción que yo voy a padecer es limitada, no se extiende en la eternidad. Lo que se extiende en la eternidad es la gloria de Dios, y eso es lo que yo estoy buscando, y eso es en lo que yo estoy confiando. Y yo creo que usted, como hijo de Dios, debe estar confiando. Y si usted aún no conoce al Señor o no ha tomado el momento de pedirle al Señor que lo adopte como su hijo, yo le invito a que lo haga. Realmente usted no sabe la grande dicha que es
pensar que aunque en este mundo voy a sufrir, pero voy a recibir la corona de la vida, como dice la Escritura. Y luego la palabra más fuerte: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice la Escritura que aún no hemos padecido hasta la muerte, hasta la sangre, por causa de Cristo. Yo le doy gracias a Dios de que no es así, porque la verdad yo no soy muy bueno, a veces no aguanto ni las inyecciones, no aguanto de pronto que me golpean el dedito pequeño del pie. Imagínense que voy a aguantar persecuciones, tribulación, sangre. Pero mire, déjeme, le voy a leer unas noticias por aquí. Por ejemplo, Nigeria, el pasado domingo 29 de junio, más de 100 musulmanes radicales atacaron la aldea de Atagara, distrito de Wosa, en el estado de Borno, una comunidad predominantemente cristiana, matando hombres, mujeres y niños, según informa La Voz de los Mártires, es una agencia misionera. Luego, Vientiane. Autoridades del sur de Laos han detenido a 4 líderes de una iglesia evangélica y a otros creyentes por organizar el funeral de una mujer cristiana. Activistas pro derechos señalan que esta acción es parte de una ofensiva contra el cristianismo. En otro lugar, en Etiopía, dice: una mujer cristiana que dejó el Islam fue asesinada por su esposo por negarse a abandonar el cristianismo, después que éste la golpeó brutalmente por no retractarse de su fe. Dicen aquí: un juez iraní condenó a un hombre cristiano que le queme los labios con un cigarrillo por comer durante el mes sagrado de Ramadán. El castigo fue llevado a cabo en público en una plaza de la ciudad de Kermanshah. Y así pueden seguir leyendo cosas tras cosas. Ahorita lo vemos de lejos. Sí, y gloria a Dios. Yo pido al Señor que Él le dé resistencia, que le dé soporte a todos estos hermanos que sufren por causa de la fe. Ahorita lo vemos de lejos, pero se pone a pensar usted: ¿qué pasaría si de pronto todas estas cosas no se quedan allá, sino que se vienen acá? ¿Qué tan difícil puede ser si estamos rodeados de mucha gente que es de fe musulmana? No quiere decir que esos todos sean malos, pero hay muchos que son radicales. ¿Qué detiene que la gente que es atea, por ejemplo, de pronto se pongan en contra de los cristianos, como ha sucedido en otros lugares? ¿O qué es lo que detiene que cualquier otra persona, cualquier otro grupo, lo que sea, nos ataquen o que nos hagan daño de alguno de estos que les he leído? Realmente no hay nada más que la misericordia y la soberanía de Dios lo que detiene eso. Pero póngase a pensar un momento: ¿qué haría usted si de pronto le dicen: a ver, tú eres cristiano, tienes que registrarte y ponerte, no sé, una cruz azul en el traje? ¿Qué pensaría usted? Le empiezan a limitar. Ok, como eres cristiano, solamente tienes derecho a 1 kilo de azúcar al mes, solamente tienes derecho a 2 litros de leche a la quincena, 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz para cada 3 meses, sobre todo aquí mis hermanos ecuatorianos. ¿Qué pasaría? Imagínese usted, ¿qué pasaría si eso sucediera? Y yo se lo digo porque hace no más de 60 años sucedió algo similar aquí en Bruselas. Los judíos fueron perseguidos aquí en Bruselas, se les obligó a vestir una estrella de color amarillo y tenían que registrarse y estaban limitados en lo que ellos podían hacer, o comprar o vender. Así que no sería tan difícil, y sobre todo el día de hoy, ¿verdad? Usted, por ejemplo, llega al TRAN y ¿qué es lo que saca? El abonamiento, ¿verdad? Ahí trae un chip donde usted indica dónde está. Sí. Usted no puede engañar tan fácilmente al gobierno de que no, yo anduve por allá en Charleroi si estaba aquí, porque en el metro queda registrado que usted pasó por aquí, en el tram. O sea, todo eso nos podría llegar a suceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a ese momento? Yo espero, Dios, que eso nunca suceda, pero yo no lo puedo garantizar. De hecho, todas las señales están de que eso puede llegar muy pronto. Ahora, yo quisiera hacer
una invitación. Yo quisiera que este día, en lo que resta de esta predicación, usted pueda valorar, que pueda pensar en el atributo de la fidelidad como algo que es de Dios, porque Dios es fiel, ya lo hemos dicho, que su palabra es fiel, ¿sí? Y que nosotros necesitamos ser fieles a Dios y a su palabra. Eso es una de las cosas que quiero invitar. Y otra es que piense en las consecuencias de la decisión que usted tome. Es decir, yo ya sé que Dios es fiel, yo sé que su palabra es fiel y que yo necesito ser fiel. Ahora la decisión es, ¿voy a ser fiel o no voy a ser fiel? Porque si usted quiere ser fiel, le va a costar. Puede ser que esta es su propia vida. Pero si no quiere ser fiel, mejor no se complique la vida. Usted puede dejar de venir si realmente eso es lo que desea. No quiere ser fiel, no quiere sufrir, no quiere padecer, puede dejar todo. Pero las consecuencias eternas van a ser la condenación en el lago de fuego. Es una condición en la que usted va a estar consciente, va a estar vivo, va a tener remordimientos, va a tener todo lo que padecemos y muchísimo más. En una eternidad fuera, alejado de la presencia de Dios, recibiendo la ira de Dios en vez de la misericordia, en vez del amor que los hijos de Dios vamos a recibir estando en el Señor. Quiero exponerle un caso muy interesante. Está en la palabra de Dios, Jeremías 35. Quizá este caso no sea tan dramático como los casos que le he presentado hasta ahorita. Estos no fueron mártires, estos no fueron hombres que murieron por causa de su fe, pero sí hay algo muy interesante que me gustaría que lo veamos. Es Jeremías 35, quizá no podremos. Vamos a hacer lo mejor posible, vamos a ver Jeremías 35. Lo tiene Jeremías 35:1. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Canaán, hijo de Igdalías, varón de Dios. Vamos a ver 35, dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Amén. Déjenme, antes de continuar, le voy a explicar quiénes son los recabitas. Usted recuerda que el pueblo de Israel permaneció en Egipto 430 años, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? A ver, ¿cuánto ha leído Éxodo? Sí, donde habla de toda la salida de Egipto. En este libro nos relata cómo Israel fue rescatado de Egipto por mano de Moisés. Él fue el instrumento de Dios para rescatar a Israel. Pero él tuvo que pasar un proceso también. Él huyó de Egipto porque había matado a un egipcio. Y huyó al desierto y llegó por ahí a un lugar donde conoció a las hijas de un hombre del desierto. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Usted recuerda? ¿Cómo? Jetro. Tiene varios nombres en la Biblia, no se llama Jetro, se le llama Reuel. Y bueno, no le voy a hacer un cuento muy largo, pero resulta que estos recabitas son descendientes de ese suelo Jetro. Usted lo puede investigar por ahí, puede investigar acerca de los ceneos, un pueblo que, viendo las maravillas
ni vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Te fijas? ¿Qué vida, no? Eran nómadas y lo hacían por una ordenanza de su padre, de su antepasado. De acuerdo a lo que usted puede investigar en la historia, este hombre, Jonadab, vivió aproximadamente 300 años antes de esta historia que estamos leyendo en el libro de Jeremías. Fue un hombre que obedeció los principios que probablemente venían desde el tiempo del suegro de Moisés, Reuel o Jobab, como usted le quiera llamar, ¿sí? Cuando ellos vieron las maravillas de Dios, cómo Dios sacó a Israel de Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo hizo todas las cosas, los introdujo a la tierra prometida, ellos quedaron a vivir con el pueblo, pero no vivían en las ciudades de Israel. Ellos vivían a las afueras en tiendas. Dice que no tomaban vino ni sembraban, ¿sí? No plantaban viñas, no tenían posesiones. Curioso. Es muy parecido al voto de Nazario. No sé si están escuchando de eso. En el libro de Levítico nos habla de un voto, ya del Nazareato, donde uno decía: yo voy a dedicar al Señor determinado tiempo, por ejemplo, un año. Y durante ese periodo de tiempo esa persona no se cortaba el cabello, no tomaba vino, no comía pastas, no podía tocar muertos, no podía contaminarse, ¿sí? Entonces es muy curioso ver esa actitud, porque esto no fue algo que Dios les mandó, eso fue algo que su padre les mandó, ¿sí? Y dice, bueno, versículo 8, dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia de los ejércitos de los caldeos y de la presencia de los ejércitos de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. ¿Se fijan? Son un pueblo entero que le estoy diciendo que por más de 300 años siguió a Israel sin haber ellos recibido directamente una promesa como la de Israel, pero vivieron confiando en el mismo Dios. Y de hecho esta historia es muy hermosa. Si usted la pudiera leer, se lo recomendaría. Estos pueblos fueron tales que se convirtieron en los escribas de Israel. Cuando el pueblo regresó de Babilonia, entre ellos venían los recabitas como escribas. Cuando Jehú fue a cumplir la orden de Dios de eliminar a los enemigos de Dios, los recabitas estuvieron ahí. O sea, a lo largo de la historia de Israel, de los reyes y del cautiverio, van a encontrar usted recabitas y va a ver por qué es lo que sucedió. Dice aquí, versículo 12, dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, y por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que dieron vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Esto está describiendo la situación de Israel, y de hecho muchas veces describe la nuestra, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios nos hace un llamado de atención? Mira, las cosas que estás haciendo no están bien. ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Dice en la carta de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como
¿Cuántas veces no hemos dejado de hacer cosas que debíamos hacer? ¿O cuántas veces no hemos hecho cosas que sabíamos que no teníamos que hacer? ¿Cuántas veces hemos dejado de amar, de ser misericordiosos, de ser honestos, de ser todo? Y esto es justamente algo que es contrario a lo que estamos buscando. Esto se llama ser desleal. Nuestro objetivo, como dije esta mañana, es buscar el ser leales, el ser fieles. Y cuando estamos viendo esta situación del pueblo de Israel, vemos que ellos eran desleales, eran infieles, como nosotros somos infieles muchas veces. Dice aquí: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Ve por qué le digo? Usted puede leer la Biblia, puede buscar la historia, va a encontrar que los recabitas ahí estuvieron durante todo el tiempo. No eran el pueblo de Israel, pero ellos obedecieron la voz de su padre, un mandato que era sabio, que probablemente estaba basado en los mismos principios que Dios le dio a Moisés. Lo obedecieron y por eso Dios los bendijo de esa manera. Ahora usted y yo no somos judíos, no necesitamos ser judíos, porque de pronto por ahí se levantan grupos, movimientos que le dicen que usted tiene que cumplir la ley judía, que tiene que vestirse como judío, comer las mismas cosas que los judíos, para que entonces usted pueda ser un verdadero cristiano. No necesitamos ser judíos. No nos serviría de nada hablar hebreo si no somos obedientes a Dios. Lo que tenemos ahora es una bendición, yo podría decir que en cierta manera mucho mayor que la que los recabitas recibieron, porque a nosotros no nos costó nada, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pagaron por su salvación? ¿Puede levantar a alguien la mano que haya pagado por su salvación? ¿Puede alguien decir: yo me merecía ser salvo, yo soy un buen tipo, yo soy una buena persona, yo merezco ser hijo de Dios salvo, vivir en la gloria para siempre? ¿Verdad que no? Ninguno podemos decir eso. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. El día de hoy, usted y yo tenemos una bendición mayor que los recabitas, porque Él solamente les prometió que siempre iba a haber un descendiente entre la presencia de Dios. Pero usted y yo no solamente está alguien representándonos, sino que nosotros mismos, dice la Escritura, tenemos ahora acceso al trono de gracia de Dios para recibir el oportuno socorro. Como le dije, este ejemplo que le estoy dando quizás no sea tan dramático como los ejemplos que le di antes de aquellos que están muriendo en Irán, en Irak, en China, en Laos, en todos esos países. Pero nos da un ejemplo claro de lo que es la fidelidad. La fidelidad, sobre todo la palabra de Dios, es obedecer, confiar en Él. La fidelidad es no esperar a que el Señor nos confirme. Muchas veces utilizamos esa forma piadosa, ¿no? Sabemos que Dios nos está ordenando hacer algo, pero pedimos una confirmación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos fieles a Dios. ¿Cuántas veces al día, por ejemplo, no quiero ser legalista, pero digo, ¿cuántas veces al día usted menciona al Señor y habla a su vecino, a su hermano, a su hijo? ¿Cuántas veces usted en el día habla realmente con Dios y le dice: Señor, cámbiame, estoy en tus manos? ¿Y cuántas veces al día usted pone realmente su vida para que Dios lo moldee y haga de usted la obra perfecta que quiere? Realmente, al menos yo me considero a mí mismo, yo digo: Señor, realmente yo soy uno de los primeros infieles. ¿Por qué? Porque no hago lo que debiera. De hecho, el apóstol Pablo nos lo refiere en Romanos 10, ¿verdad? Lo que yo quiero
quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De pecado. ¿Quién nos puede librar? Solamente el Señor. Pero para ello necesitamos ser fieles. ¿En qué aspecto? Fíjese bien. Yo no le estoy diciendo que usted va a hacer cosas buenas o que se va a portar mejor por ser fiel, sino que con la confianza, con la fe, que la palabra fe viene también de fidelidad, la palabra fe, con la fe puesta en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a hacer en mí las cosas, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios pone el querer como el hacer, pero se necesita que por el medio vaya fe, no como una obra. Dice, la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza, todo lo que somos en las manos de Cristo, y eso, por ahí empieza la fidelidad. Yo no sé, seguramente que alguna vez le ha tocado tener que ir al dentista por lo menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que usted que hacer cuando va al dentista? Tiene usted que usted mismo limpiarse los dientes, usted mismo agarra ¿cómo se llama? Bueno, los aparatos del doctor y usted mismo se limpia los dientes. No. Seguramente que ni sabemos cómo usar esos aparatos. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted se sienta en el sillón del dentista y le dice al dentista, abre la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que dejar que el dentista trabaje con su boca. ¿Qué pasa? Yo sé, desgraciadamente han sucedido muchos de nuestros hermanos que han tenido un problema con cáncer o con algún tipo de tumor. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos decir, no, mire, doctora García, ¿verdad que no? Tenemos que someternos a lo que el médico nos diga. Tenemos que confiar en que el doctor que nos va a hacer la operación va a tener el pulso para hacerlo, que va a saber exactamente qué es lo que realmente está haciendo. ¿Por qué podemos tener esa clase de confianza, de fe en las personas y no en Cristo Jesús? ¿Por qué podemos tener esa clase de confianza en nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, hermano, y no en Cristo Jesús? El Señor quiere que seamos fieles, pero la fidelidad comienza en eso, en entregarnos por completo a lo que Él quiere. No es trabajar y hacer muchas cosas y que con eso vamos a demostrar la fidelidad. Al contrario, es algo, las obras son un fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Las obras no las producimos nosotros, las obras las produce el Espíritu en nosotros. Pero tiene que intervenir la fe, la fidelidad a la palabra de Dios. Si dice el Señor, confía, yo debo confiar. Si me dice obedece, ¿qué debo de hacer? Obedecer. Si me dice ve, si me dice no vayas, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Dice que ellos tenían deseos de ir por toda Asia, pero dice que el Espíritu Santo les impidió entrar a una cierta ciudad, ¿verdad?